Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. La comunidad que estamos construyendo juntos me llena de energía y me motiva a crear contenido que realmente les guste y les aporte algo positivo. Espero que estén teniendo un día increíble, una noche maravillosa, o simplemente un momento de paz y conexión con ustedes mismos. Lo importante, como siempre digo, es que están aquí. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de cabeza en ese fascinante universo paralelo que son las series turcas. Sí, esas producciones que nos atrapan con sus historias llenas de drama, romance, paisajes impresionantes y personajes que se meten debajo de nuestra piel y nos roban el corazón. Pero ojo, no cualquier serie turca. Hoy vamos a hablar de cómo llevar a cabo una maratón Turbo Express de 24 capítulos. Imagínense, todo un fin de semana, dedicados en cuerpo y alma a una sola historia, a un solo universo narrativo. ¿Suena ambicioso? Tal vez. ¿Imposible? Jamás. Con la estrategia correcta y la determinación necesaria, les aseguro que es una aventura totalmente factible y sumamente gratificante. Antes de que empecemos con la chicha de la cuestión, quiero pedirles un favor rapidito como siempre. Si todavía no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta comunidad increíble. Y lo más importante, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Prometo que siempre intento traerles contenido interesante, divertido, útil y sobre todo, hecho con mucho cariño. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Ok, 24 capítulos en un fin de semana. De entrada, suena a misión imposible, lo sé. Es una cantidad considerable de horas invertidas frente a la pantalla. Pero créanme, con la serie correcta, una buena dosis de motivación y la estrategia adecuada, es totalmente factible y además tremendamente disfrutable. Lo primero y lo más importante de todo, es elegir la serie adecuada. No todas las series turcas son iguales. Algunas tienen capítulos larguísimos, de 2 horas o incluso más. Olvídenlo. Para nuestra Maratón Express necesitamos algo más ágil, más dinámico, con capítulos de duración moderada, digamos entre 45 minutos y 1 hora como máximo. De lo contrario, corremos el riesgo de desfallecer a mitad de camino y abandonar nuestra misión. Ahora bien, ¿qué tipo de serie buscar? Ahí, mis queridos suscriptores, la decisión depende totalmente de sus gustos personales. ¿Son fans del drama romántico, de esos que te hacen suspirar y llorar a partes iguales? ¿Prefieren algo con acción y suspense, que los mantenga al borde del asiento y les acelere el pulso? ¿O tal vez buscan una comedia ligera y refrescante, que les haga reír a carcajadas y les levante el ánimo al instante? Las series turcas tienen de todo para todos los gustos y preferencias, así que estoy segura de que encontrarán algo que les encante y les motive a embarcarse en esta aventura maratoniana. Yo les recomiendo buscar algo que ya tenga una buena cantidad de capítulos emitidos, para asegurarse de que no se quede a medias la maratón y que no tengan que esperar semanas o meses para saber cómo termina la historia. Además, así pueden leer reseñas y opiniones de otros espectadores, buscar críticas en internet y ver si realmente vale la pena invertir su tiempo y energía en esa serie en particular. La información es poder, así que úsenla a su favor. Una vez que hayan elegido la serie, viene la fase de planificación. Aquí es donde la cosa se pone un poco más seria, pero no se asusten, que no es tan complicado como parece. Fin de semana significa 2 días, aproximadamente 48 horas. Pero obviamente no vamos a estar 48 horas seguidas pegados a la pantalla, como si fuéramos robots. Necesitamos dormir, comer, tal vez interactuar con la civilización por un rato, hacer ejercicio, dedicar tiempo a nuestras obligaciones y, en definitiva, vivir una vida equilibrada. Así que seamos realistas y honestos con nosotros mismos, tendremos unas 10 a 12 horas al día como máximo para ver la serie. Con capítulos de 1 hora, eso nos da unas 10 a 12 episodios por día. Perfecto. Vamos por buen camino. Ahora el truco está en organizarse y optimizar el tiempo al máximo. Primero, eliminen todas las distracciones posibles. Avísenle a su familia o amigos que van a estar un poco desconectados durante el finde, que están inmersos en un proyecto importante y que necesitan concentración. Apaguen las notificaciones del celular, cierren las redes sociales, y preparen su espacio de maratón.
una manta cómoda, almohadas mullidas, snacks saludables y una buena bebida para hidratarse. El ambiente lo es todo, tiene que ser un lugar acogedor, relajante y que invite a la inmersión en la historia. Segundo, planifiquen las pausas de forma estratégica. No intenten ver 5 capítulos seguidos sin levantarse, como si estuvieran compitiendo en un campeonato mundial de maratones de series. Levántense cada 2 o 3 episodios, estiren las piernas, caminen un poco, vayan al baño, prepárense algo rico para comer o beber. La idea es disfrutar, no agotarse. Además, las pausas son importantes para procesar lo que están viendo, para asimilar la información, para reflexionar sobre las situaciones y los personajes, y para evitar que la historia se convierta en un borrón confuso y sin sentido. Tercero, sean flexibles y adaptables. No se frustren si no logran ver los 24 capítulos exactos. La vida es impredecible y pueden surgir imprevistos que les impidan cumplir con su plan original. Lo importante es pasar un buen rato, desconectar de la rutina y sumergirse en la historia. Si al final ven 20, 22 o incluso 18 capítulos, no pasa nada. Lo importante es que se diviertan, que se relajen y que disfruten del proceso. ¿Qué series les recomiendo para una maratón express? Aquí van algunas ideas dependiendo de sus gustos y preferencias. Si les gusta el romance dramático, de esos que te hacen suspirar y llorar a partes iguales, les recomiendo Amor Eterno o Karasebda, como la conocen en algunos países. Es una historia intensa y apasionante con personajes complejos y situaciones límite que te mantienen enganchado desde el primer minuto. Si prefieren algo más ligero y divertido, una comedia romántica que les haga reír a carcajadas y les levante el ánimo al instante, Erkencicus o Pájaro Soñador, es una excelente opción. Es una serie refrescante con una química increíble entre los protagonistas y un ambiente súper positivo. Para los que buscan algo con acción y suspense, una serie que les mantenga al borde del asiento y les acelere el pulso, Yerde o Insider, es una excelente alternativa. Es una serie llena de giros inesperados, conspiraciones, traiciones y momentos de tensión que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Y si les va el drama familiar con toques de comedia, una historia conmovedora y esperanzadora que les toque el corazón, Mucice Doctor o Doctor Milagro, es una opción que no pueden dejar pasar. Pero ojo, estas son solo sugerencias. Hay muchísimas series turcas increíbles con historias fascinantes y personajes memorables, así que investiguen un poco, lean reseñas, vean trailers y elijan la que más les llame la atención, la que más les intrigue, la que más les conecte con sus emociones y sus intereses. Recuerden buscar series con capítulos de duración moderada y que ya tengan una buena cantidad de episodios emitidos. Ahora hablemos de algunos trucos y consejos adicionales para disfrutar al máximo de la maratón. Primero, no se obsesionen con entender cada palabra. Si no entienden turco, obviamente van a tener que leer subtítulos. Pero no se detengan en cada palabra que no conozcan, no intenten traducir cada frase al pie de la letra, no se frustren si no entienden alguna expresión o modismo. Dejen que la historia fluya, concéntrense en las emociones, en las relaciones entre los personajes, en el lenguaje corporal, en la música, en los escenarios. Segundo, no se sientan culpables por perder el fin de semana. A veces necesitamos desconectar de la rutina, alejarnos del estrés, olvidarnos de las preocupaciones y sumergirnos en un mundo diferente. Una maratón de series puede ser una excelente forma de relajarse, entretenerse, recargar energías y hasta aprender algo nuevo sobre otra cultura, sobre otras costumbres, sobre otras formas de ver el mundo. Tercero, no se olviden de interactuar con otros fans. Después de cada capítulo comenten en redes sociales, busquen foros o grupos de fans, compartan sus opiniones, sus reacciones, sus teorías, sus predicciones. Ver una serie en compañía, aunque sea virtual, siempre es más divertido, más enriquecedor y más gratificante. Y por último, pero no menos importante, disfruten. Dejen que la historia los atrape, conéctense con los personajes, vívanlo al máximo, rían, lloren, sufran, emocionen, enamórense. Una maratón de series es una oportunidad para escapar de la realidad y sumergirse en un mundo de fantasía, drama, romance, acción, comedia y todo lo que se les antoje. Y bueno, creo que con estos consejos, trucos y recomendaciones ya están listos para su maratón turca express de 24 capítulos. Recuerden elegir la serie adecuada, planificar las pausas, eliminar las distracciones y sobre todo disfrutar. En resumen, hoy hemos hablado de cómo planificar y ejecutar una maratón de series turcas de 24 capítulos en un fin de semana.
Hemos visto la importancia de elegir la serie correcta, organizar el tiempo, eliminar las distracciones y disfrutar del proceso. Espero que estos consejos les sean útiles y que se animen a probar esta experiencia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si fue así, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos, y dejen un comentario abajo contándome qué serie turca les gustaría maratonear. Me encanta leer sus comentarios y saber que les interesa. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Estoy preparando muchas sorpresas para las próximas semanas. Así que estén atentos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Y felices maratones turcas. Adiós.